Bueno, continuamos con la última parte de esta unidad 4. ¿eh? Vamos a ver una de las últimas herejías de la antigüedad, que es el monotelismo. Esta herejía nace un poco de querer reconciliar a los monofisitas, que hablaban de una única naturaleza en Cristo, con la ortodoxia, tratando de establecer ciertas fórmulas intermedias. Uno de ellos fue el patriarca de Constantinopla, Sergio, que hablaba de un monoenergismo. Aquí la idea de energía, es de operación. Es decir, para Sergio, en Cristo había una única operación teándrica, divino-humana, es decir, la acción solo era de este tipo, teándrica, divino-humana. Esta doctrina fue rechazada, y bueno, Sergio abandonó por un tiempo este tipo de propuestas. Pero como un papa, el Papa Honorio había hablado de en Cristo, en Jesucristo confesamos una voluntad, se prende de esto Sergio para hablar de una única voluntad en Cristo. No era esa la intención del Papa. Entonces Sergio publicó una exposición donde profesaba el monotelismo, es decir, una única voluntad en Cristo. Para Sergio hay una sola voluntad en Cristo. Los papas reaccionaron, el emperador, que ya estaba cansado de estas controversias entre curas, entre obispos, prohibió la discusión entre monotelismo o duotelismo, monoenergismo o duoenergismo. Esto por un tiempo. Acá vamos a considerar dónde está el error. El error está en que entienden por voluntad el impulso nacido de la persona. Acá el tema está la voluntad como una característica o aspecto. ¿A qué pertenece? ¿A la persona o a la naturaleza? Más adelante vamos a ver que aunque lo ejerce la persona, es una característica de la naturaleza. Por lo tanto, en Cristo vemos que hay dualidad de voluntad y de operación porque hay dualidad de naturalezas. El monotelismo fue condenado en el año 649 por un concilio particular de Letrán, convocado por el Papa Martín I. Él es un concilio particular, pero el Papa extendió sus cánones a todo el mundo y fue refrendado y asumido por el Sexto Concilio Ecuménico, que es el tercer concilio de Constantinopla del año 680-681. Este tercero de Constantinopla va a asumir toda la doctrina de Calcedonia y va a agregarle que en Cristo hay dos voluntades naturales y dos operaciones naturales. Repitiendo a Calcedonia, dice, sin división, sin cambio, sin separación, sin confusión. Además de las dos voluntades naturales, el concilio va a afirmar que no se oponen una a la otra, porque esto era una de las cosas que decía el monotelismo. Pensaba que si hay dos voluntades, se van a oponer necesariamente una a la otra. Pero nosotros vemos, junto con el concilio, que no es así. Las voluntades no se oponen una a otra, sino que la voluntad humana sigue sin resistencia ni oposición a la voluntad divina. Es decir, justamente esto viene, la santidad de Cristo hace que en su voluntad humana siga a la voluntad divina. Y así coinciden las operaciones. Por lo tanto, las dos voluntades no son incompatibles con la unidad de Cristo. Más bien, la divinidad de Cristo no suprime, sino que salvaguarda
la voluntad humana. Así, en estos primeros siglos se va dilucidando un poquito lo que es la ontología de Cristo hasta llegar a partir de la revelación, de los datos de la Escritura, a una posición equilibrada. Este es como un punto de partida, la unidad de la persona y la dualidad de naturalezas. Esto puede parecer muy filosófico, muy abstracto, no se quiso consagrar una única filosofía, sino que se trató de explicitar con los mejores elementos que se tenían en el momento quién es Cristo y qué es lo que hay en Cristo, para traducir el dato evangélico en un lenguaje un poquito más teológico. Bueno, es necesario, como decíamos, para que nosotros entendamos qué es lo que Cristo ha hecho con nosotros, su valor y su alcance, que comprendamos quién es Cristo. Por eso toda esta parte un poquito ardua de la historia de la teología es necesario aprenderla muy bien. Si entendemos muy bien esta parte de historia de la teología, vamos a comprender con mayor facilidad la parte de la ontología de la encarnación, que será la unidad siguiente.